Muy bien, estamos de regreso en 8:45. Como le decía antes de llegar a la pausa comercial, vamos a empezar por nuestro segundo tema de análisis, que tiene que ver justamente con estas reformas que se harían, en todo caso, al delito de financiamiento electoral ilícito. Y es que la Comisión Extraordinaria que analizará las reformas al referido delito se reunió ayer por primera vez para definir el cronograma de actividades y las investigaciones para estudiar el contenido del expediente 2951-2017 de la Corte de Constitucionalidad, que instó al Congreso a revisar la legislación vigente al respecto. La función principal de esta comisión es proponer modificaciones al segundo párrafo, inciso N, del artículo 407 del Código Penal, justamente donde se tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito. La próxima semana iniciarán las audiencias públicas con diversos sectores para conocer la posición de los mismos respecto de estas eventuales reformas. Para el efecto, entre otros, serán invitados el Tribunal Supremo Electoral, la CICIG, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, la Contraloría General de Cuentas y otras organizaciones que también deseen participar en esta discusión. Así que, para abordar el tema, tenemos con nosotros ya en los estudios de Canal Antigua al diputado Oscar Argueta. Él es integrante de la Comisión Extraordinaria, justamente que conocerá las reformas a este artículo, así que tendremos conocimiento y información de primera mano con el diputado Argueta. Bienvenido, diputado. Gracias, buenas noches, y a toda la gente que nos escucha en sus hogares y nos ve en sus hogares, pues gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Habíamos Además, invitado, expresidente. perdón, no, solo refería que habíamos invitado también al diputado Manuel Conde Orellana, pero pues a última hora no pudo acompañarnos, así que la invitación había estado abierta, tal vez por la vía telefónica nos puede acompañar, pero tenía que hacer nada más la aclaración. Cristian, por favor. Además, expresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, conocedor del tema. Señor diputado, se ha debatido y discutido respecto de la necesidad de reformar ese artículo en particular sobre financiamiento electoral ilícito. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan ese planteamiento que inclusive ha llevado a la Corte de Constitucionalidad a instar la reforma del Código? No recuerdo el nombre del profesional del derecho que plantea un amparo, una inconstitucionalidad en contra del segundo párrafo del 407N del Código Penal. Él dice que el primer párrafo define un delito y una pena, pero el segundo párrafo está haciendo una especie de analogía y no termina de definir la pena. Entonces, que si no hay pena claramente definida, no puede haber delito, no puede haber una sanción. Y la Corte dice que no es inconstitucional ese hecho, pero que sí es necesario hacer una reforma, porque se requiere definir qué es una sanción administrativa derivado de una falta administrativa, qué es un delito leve y qué es un delito grave, porque está todo mezclado. Ahora, esto nos lleva a algo un poquito más profundo. En 2010 se reforma el Código Penal y se crea todo el capítulo de delitos electorales. Y yo lo he dicho en varios espacios, se hizo mal, técnicamente mal redactado. Entonces hay que revisarlo completo. Pero la comisión en este momento se va a dedicar únicamente a observar las sugerencias de la Corte de Constitucionalidad relativas a ese artículo. Concretamente. Concretamente. No, ahora no queda claro, diputado, porque tengo aquí la sentencia de la Corte. La Corte insta al Congreso a revisar, pero tampoco hay parámetros definidos de lo que tiene que revisar el Congreso de fondo. Es decir, hay una incertidumbre generada por esta redacción, pero tampoco hay lineamientos claros, ¿no? Bien. Yo he leído varias veces la sentencia y dice que no existe racionalidad en el artículo ni proporcionalidad. Señala que el derecho penal es la última instancia, que deben agotarse primero instancias de tipo relativas al derecho civil o al derecho administrativo, y solamente cuando el bien social, cuando el bien jurídico tutelado es fuertemente dañado, entonces debe entrar el derecho penal. Eso lo dice a lo largo de su sentencia. ¿Por qué es importante mencionar eso? Y tal vez aterrizándolo en palabras más entendibles para quien no es abogado. El primer párrafo del artículo habla de recursos provenientes de fuentes ilícitas. Y el segundo párrafo dice, asimismo se considera financiamiento electoral ilícito, es decir, se considera exactamente igual que lo anterior, el financiamiento no registrado, el anónimo. Entonces son dos casos que son bien diferentes. Si yo no registré,
pero sí esté identificado quién es el donante. Además es una persona honorable cuyos recursos provienen de su trabajo, de sus empresas, y no excede los límites que la ley electoral está definiendo, que es no más del 10% del techo de campaña. Entonces, evidentemente la acción, la inobservancia a la ley es mucho menor, ¿sí? Es simplemente un no registro. Si esa misma persona no exigió su recibo y no cumplió con los pasos para registrar la donación, es un poco más grave. Pero si la plata viene de una persona involucrada en actividades ilícitas de crimen organizado, de narcotráfico, por supuesto que la situación es aún mucho más grave. Entonces, a eso se refiere la Corte, hay que gradarlo de manera proporcional y además racional. Diputado, ¿cómo evitar suspicacias y entender que esto es un poco para lavarse de responsabilidades? Digo esto por el caso del FCN, en donde inclusive se intenta llevar ante la justicia a la contadora del partido que desapareció por un tiempo y luego cuando aparece, miren, yo no tenía los registros. ¿Cómo evitar que la ciudadanía lea estas intenciones detrás de la acción? Mire, difícil que la ciudadanía no la lea así porque existe una desconfianza permanente en contra del Congreso de la República. Ahora lo que tenemos que entender es que la responsabilidad penal es personalísima. Si yo puedo pretender hacer responsable al contador, pero al final de cuentas la responsabilidad va a caer sobre quién determinó que se iba a dar plata a ese partido y quién recibió la plata y no la reportó, ¿sí? Tiene que ser directamente a los involucrados. Imagínese usted, vamos a ser responsable, por ejemplo, el famoso caso de los secretarios generales. Un candidato en un municipio alejado, en Huehuetenango, en la parte norte, le recibe plata a personajes oscuros. Y en Ciudad de Guatemala no se entera absolutamente nadie. Pero eso es problema de comunicación interna del partido. Eso podría ser problema de comunicación o podría ser dolo de parte de quien recibió la plata. ¿Sí? Si es problema de comunicación interna hay que revisar los procedimientos administrativos, ¿sí? Pero si es responsabilidad por dolo, o sea, malintencionada de quien recibió la plata, quien debe asumir la responsabilidad es quien malintencionadamente obvió los procedimientos. Pero habría, claro, debe haber una corresponsabilidad, pero debe ser de índole administrativa y mucho menor. Usted no puede hacer responsable en la misma dimensión a alguien que nunca se enteró, a quien nunca le consultaron, a quien nunca autorizó. Ahora, ahí yo creo que usted toca un tema muy importante, diputado, porque si uno ve la sentencia, efectivamente, la primera parte dice lo que usted expuso y explicó bien, ¿no? La razonabilidad y la proporcionalidad del castigo. Y eso se amarra justamente, no solo con los supuestos distintos que usted explicó bien, ¿no? Que es que sea anónimo, no registrado o que venga del crimen organizado, sino que además son los grados de participación, que es algo a lo que usted está apuntando. La sentencia de la Corte dice que el delito se comete aportando, recibiendo o autorizando recibir. Podría ser un lineamiento de reforma, un poco para cumplir con la sentencia, digamos, castigar distinto al que da, al que recibe, que al que deja recibir, y ahí podríamos encontrar una línea de consenso. No sé si por ahí tal vez ustedes lo ven. Justamente por ahí debe transitar la reforma, distinguir el nivel de responsabilidad, ¿sí?, de cada uno de los actores. Y justamente para ir zanjando esas suspicacias, esos desconfianzas, tenemos que hacerlo en un proceso absolutamente abierto, transparente, de cara a la población. Y por eso se está convocando en primera instancia a instituciones del sector público que están involucradas en estos procesos, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, por mencionar algunos, y se está abriendo a debate de todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tengan a bien participar. Esperamos, por supuesto, que las que se apunten en primera instancia sean aquellas que conocen tanto de derecho como de sistemas electorales, para que vayan a aportar. Y por supuesto, debemos estar abiertos también a escuchar a otras personas que lleguen con inquietudes a plantear de repente sin la misma claridad técnica, pero con toda la legitimidad que les da el de ser ciudadanos, ¿verdad? Ahora, diputado, hay que dejar en claro también a la población que esto no tendría efectos retroactivos. Los casos que han sido presentados ante la justicia deberán de seguir su debido proceso. No, Cristian, en materia penal sí existe retroactividad cuando favorece al reo. Tenemos que ser absolutamente claros. Pero no hay reos en este caso.
Pero acusados, ¿no? O sea, la única excepción para la retroactividad de la ley es en materia penal cuando favorece al reo. ¿Sí? Pero no afecta el proceso. El proceso no. Es que en este caso Por supuesto no hay que reos, no. todavía no hay personas sentenciadas, No, pues. sino que los casos deberán continuar Así es. y entonces se apegarán a cómo quede el nuevo... Así es, exacto. Yo creo que la clave, tal vez, diputado, para entenderlo, y aprovecho ese espacio para que la población lo entienda, ¿no? Porque la suspicacia, digamos, a un pacto de corruptos 2.0, por decirlo así, son obvias, ¿no? Porque la población tiene ese precedente, la tensión en el ambiente es fuerte, pero hay que aclarar que estas correcciones de la ley no irán en la dirección, digamos, de eximir de responsabilidad, sino más bien de clarificar participaciones e incluso mejorar la técnica legislativa, porque yo creo que el delito, si uno lo lee, sí causa algunas dudas, ¿no? Porque la amplitud, la ambigüedad del texto puede ser también incluso un problema de cara a las elecciones, porque ahora existe también una incertidumbre de parte de los partidos y los financistas de cuándo incurren en el delito y cuándo no. Mire, la norma está muy mal redactada. Muy mal redactada, y eso genera problemas de aplicación. ¿Sí? El problema que se da en el mes de septiembre, lo que se debe llamar el pacto de corruptos, tiene que ver con la forma más que el fondo. ¿Sí? Con la forma en que se aprobó, porque el fondo era justamente eso. Primero el financiamiento con fuentes ilícitas, luego el financiamiento anónimo y por último el no registrado. En ese orden se había gradado y se había hecho técnicamente bien, pero en política la forma es fondo, y ese fue un error garrafal. Y en términos de fondo... La sentencia de la Corte hoy nos dice: hay que revisar lo que ya se revisó, ya hay que entrar a hacer las consideraciones que se hicieron, pero hágalo con participación ciudadana. Entonces tenemos que Pero la sacarlo. Corte se puede meter a eso, diputado. La Corte debía revisar la constitucionalidad de las normas, ¿sí? Pero ya hace varios años que la Corte se mete también a hacer consideraciones y valoraciones de tipo político, no solo constitucional. En términos de fondo, aquí hemos hablado del que recibe, y es fácil, digamos, el señalamiento a la clase política por la recepción de este tipo de financiamientos electorales oscuros. ¿Cómo queda en esta reforma o cuál es la visión que se tiene respecto de las fuentes? Justamente tiene que haber responsabilidad tanto de quien da como de quien recibe, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora, lo que pasa es que existe toda una técnica de redacción de normas jurídicas, especialmente cuando estamos hablando de derecho penal, que deben observarse. Existe otro artículo en ese apartado de delitos electorales que empieza diciendo a la persona individual o jurídica. ¿Quién? Es el 405. Sí, voy a decir quién a secas, porque eso abarca todo, ¿sí? ¿Quién dé o reciba? Ahí nos abarca a todos aquellos que estén involucrados. Y un detalle importante: la responsabilidad solidaria de las autoridades del partido no la encuentra usted en el Código Penal. Es una falsedad que se ha manejado. Se encuentra en la ley electoral y de partidos políticos, y eso no se está cambiando. Y los reglamentos respectivos. Por también. supuesto. Es decir, habrá que hacer congruencia entre la reforma de la ley electoral que ya se aprobó, en donde se hace corresponsable a los secretarios desde lo municipal hasta lo nacional, con el tema de fiscalización de los fondos de los partidos políticos. Por supuesto, sale por toda la bulla que se hizo a partir de las reformas de septiembre, que se decía se quiere eximir a los secretarios generales. No, eso está en la ley electoral y de partidos políticos. No tiene nada que ver el Código Penal. El Código Penal hace responsable únicamente a aquel que tenga implicación directa en los hechos. Lo que sí había generado dudas en aquellas denominado pacto corruptos, para ponerlo en contexto, era que el no registrado se lo querían endiligar únicamente a los contadores, ¿no? Que sí era una suerte de ambigüedad, ¿no? Mire, en ese texto me refiero. El no registrado se le estaba endilgando la responsabilidad al contador, sí, hasta donde yo recuerdo, sí. Mire, yo creo que
responsabilidad debe ser de las autoridades políticas encargadas del manejo de las finanzas del partido. Recuerde usted que se elige a un secretario de finanzas, que es responsable junto con el secretario general, entre otras cosas, por ejemplo, de firmar las cuentas bancarias. Diputado, ellos deben tener la responsabilidad. Nos quedamos sin tiempo, pero no queremos cerrar el programa sin conocer su planteamiento de cómo el Congreso va a ganar legitimidad en este tema, cuando es tan importante la reforma, pero hay tanta desconfianza de la población de que este tema se está intentando evadir, sobre todo a partir de los casos que se han ido develando del específico delito de financiamiento electoral ilícito. Mire, el Congreso tiene que actuar de manera transparente, de manera pública, de cara a la población, con los medios de comunicación, observándolo todo el tiempo. En este y en cualquier otro proceso de reforma de cualquier ley, porque es lo conveniente para el funcionar adecuado de la institucionalidad. El Congreso normalmente actúa así, y como es de las instituciones más vistas, más observadas, también es de las más criticadas, justamente porque su actuar es el que tiene el foco de atención todo el tiempo encima. Pero usted va a instituciones que no reciben atención mediática, nadie las voltea a ver, nadie las critica porque nadie sabe qué están haciendo. Entonces el Congreso a partir de esto no va a ganar legitimidad. Un sector saldrá satisfecho, algún sector que pretenda aprovechar esto políticamente, electoralmente, saldrá a decir, miren, volvieron a hacer lo mismo que siempre hacen, ya ninguno que está ahí sirve, entonces elíjanos a los nuevos. O elíjanos este poquito chiquito que representamos la oposición a todo ese sistema corrupto. Por supuesto, pero tenemos que leerlo en la medida correcta, en la dimensión correcta. Son actitudes electorales. Así es. Bueno, diputado Oscar Argueta, de la bancada UNE e integrante de la Comisión Extraordinaria para la Reforma del Financiamiento Electoral Ilícito. Un nombre un poco extenso, pero gracias por acompañarnos esta noche, diputado. Es momento para nosotros de despedir el programa. En nombre de mi compañero Cristian Castillo, un servidor Edgar Ortiz, le deseamos una feliz noche. Recuerde que mañana, desde primera hora, todos los informativos de Canal Antigua. Tenga usted un feliz descanso.